Muy buenas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema relevante para mi estudio que estamos desarrollando y avanzando en la maestría, en nuestra maestría, en nuestros estudios superiores. Hoy quiero hablarles de uno de los filósofos contemporáneos significativos que tenemos en la historia de la filosofía, como lo es el filósofo Karl Popper. Karl Popper nace en el año 1992 y muere en el año 1994. Como ustedes lo pueden ver, es un filósofo totalmente contemporáneo. ¿Y qué es lo relevante de lo que Karl Popper nos viene a aportar en cuanto a la teoría del conocimiento científico, en cuanto a lo que es la epistemología como tal? Pues nos trae una teoría que se llama el falsacionismo. ¿Pero qué es el falsacionismo? Antes de entrar a detallar esta teoría como tal, quiero compartirles que en el siglo XVIII había un grupo de filósofos que era el grupo de Viena y ellos hablaban de lo que era el inductismo. ¿Y en qué se fundamentaba el inductismo? Pues el inductismo se fundamentaba en llegar al conocimiento científico, pero tenían la siguiente característica, decían que partían de particularidades para llegar al conocimiento universal, para llegar a una ley universal. Entonces ellos decían, es importante observar situaciones particulares, ideas particulares, para que teniendo en cuenta la observabilidad de esas ideas particulares, llegáramos a esa idea universal. Dado que esto se nos puede presentar un error al querer generalizar este aspecto, porque vemos que en esas particularidades, en la medida que vamos observando y en la medida que vamos avanzando, podemos encontrar errores. Entonces Karl Popper trae como el siguiente análisis y dice, ese error que se nos da ahí nos da fundamentación para decir que mirando esas particularidades no podemos llegar a una idea universal. Él tomando esto como un principio, entonces él dice que opone y entonces se niega totalmente al inductismo que nos presentan estos filósofos contemporáneos y hace una crítica desde el racionalismo lógico. Recordemos que el racionalismo empieza con René Descartes y obviamente es partir de la construcción del conocimiento desde lo que es la capacidad de pensar del ser humano. Y entonces él dice, es que el ser humano, las teorías pueden salir de un pensamiento, de una idea. O sea, dice que parte de la teoría deductismo. ¿Y qué es? Partir de lo que es la creatividad, la inducción del ser humano. No simplemente de observar esas particularidades y decir que a través de esas particularidades yo creo una ley universal, porque, ejemplo, yo puedo decir que todas las aves vuelan, pero realmente si vamos a mirar y nos vamos para la Antártida, observamos a los pingüinos y vemos que los pingüinos no vuelan. Entonces, esa parte de allí que ya no nos hace, que es una negatividad, nos hace ver que eso ya no se convierte en una ley universal. Para eso, tomando ese error que se da en la observación de esas particularidades, Karl Popper propone entonces la teoría del falsacionismo. ¿Y qué es eso del falsacionismo? Pues básicamente es eso, entrar en lo que es, él dice, una teoría no puede estar fundamentada simplemente en lo que yo aseguro, en lo que yo estoy reafirmando, sino en lo que yo más bien niego. Entonces pienso, tengo una teoría, y pienso en cuál podría ser la refutación o cómo puedo yo realmente llegar a refutar esa idea, para que realmente refutando esa idea y encontrándose una idea falsable, y desde ahí pueda tener entonces un conocimiento científico y se pueda dar el conocimiento como real. Ejemplo, por decir, todos los metales conducen energías. Cuando se presenta esa teoría y para yo saber que realmente eso es un conocimiento científico y no es simplemente una idea que parte desde lo que es una suposición, entonces yo digo, el cobre conduce energía. Si esa es una idea que al comprobarla, que al ponerla en contraste, a ponerla me da realmente una idea clara o realmente me confirma esto que estamos diciendo, puedo decir que al poner eso en falsedad, esa teoría, ese conocimiento, puedo llegar a entender que ese conocimiento sí es un conocimiento científico. ¿De dónde partí? Partí no solamente de lo observable, partí primero de una idea, de esa idea en que yo le opongo a esa teoría, le pongo una idea negativa, o sea, le contrapongo. Cuando hay una capacidad de oponer, una capacidad de darle una teoría
el falsocianismo prácticamente se fundamenta en eso, en cómo ser capaz de no solamente asegurar y decir que partiendo de esas observaciones encuentro la verdad universal, sino que más bien mirando esa teoría yo pienso en algo que la pueda negar, en algo que la pueda contraponer, y si desde ahí llego a la conclusión que realmente las cosas son así como las estoy en ese momento reafirmando y las compruebo, están sometidas a una comprobación y me doy cuenta que pasa en esa comprobación, entonces puedo hablar del conocimiento científico. Por eso le hablaba que el conocimiento no es simplemente objetivo, porque no es un conocimiento que se dé de una vez y sea verdadero y único, sino que ese conocimiento, en la medida que yo voy avanzando, lo puedo ir colocando en comprobación, en contrastación, y me puedo ir dando cuenta que realmente me puede ir dando otras ideas, o por el contrario, en que vamos a decir que sí es una teoría científica o que simplemente está fundamentada en un supuesto, en una suposición. Entonces, no a través de las proposiciones que tengan siempre significado, sino a través de las hipótesis que pueden ser refutadas o falseadas, es que podemos llegar realmente a lo que es la teoría del conocimiento. Centrándose entonces así la falsación como ese mecanismo que establece en ella y que permite oponernos a la inducción. Es totalmente claro que Karl Popper se opone a la inducción, porque como le dije, allí puede haber un error y nos puede no llevar realmente a lo que es el conocimiento científico. Entonces, es importante aclarar que para Karl Popper, en su pensamiento opera realmente lo que es una crítica a lo que es el inductismo. Va en contra del inductismo, pero sí apoya el deductismo para llegar a lo que es la conformación de lo que es la teoría del conocimiento, que de alguna manera es lo que nosotros estamos viendo. Entonces queda resuelto ese problema que se presentaba en este siglo XVIII con estos filósofos, porque Popper crea que ha resuelto ese problema de la inducción y con ello propone lo que es el instrumento de lo que es descubrir cuando un planteamiento es científico o simplemente es una especulación. Hay importante decir que para él ese error que se encuentra en ese conocimiento es lo que nos va a dar fuerza para que nosotros sigamos no solamente basándonos en esas teorías que queremos partir desde lo pequeño a lo general, sino cómo ir partiendo de una idea, pero que esa idea se nos vuelve verdadera y se nos va a volver realmente una teoría científica cuando somos capaces de oponerle, de ponerla en esa contrastapación con otra, cuando realmente tenemos esa capacidad de mirar cómo de alguna forma se le puede, lo que yo estaba explicando ahorita acerca de los metales. Si ya compruebo que realmente el cobre sí produce energía, entonces eso me va a llevar a presentarme a buscar qué otro cobre no produce o no transmite la energía. Y al encontrar que realmente todos los cobres sí nos transmiten energía, a través de esa falsización, a través de esa comprobación, es como llegamos entonces a tener que todos los cobres sí transmiten energía, porque ya ha sido sustentada y porque ya ha sido comprobada a través de ese estudio y a través de esa negación. Por lo tanto, entonces el aporte que nos hace Karl Popper es supremamente interesante porque es refutar, prácticamente podríamos decir no comer entero, pero partir no simplemente de una sola observación empírica, sino cómo parto desde la idea, pero esa idea la pongo y la analizo, esa idea la pongo y la refuto, esa idea la parto de una negación, y no solamente la afirmación lo que me va a dar la verdad del conocimiento, sino prácticamente la negación, y cuando esa negación encuentro, o mejor no encuentro que aplica esa negación, puedo ver que hay conocimiento científico y que no simplemente nos estamos fundamentando en especulaciones. Es importante entonces rescatar este pensamiento que nos presenta Karl Popper, donde de alguna manera se opone totalmente a lo que es partir del conocimiento científico desde particularidades para construir una ley universal. Es así como entonces, a diferencia de lo que es el neopositivismo, cree que la inducción
no es la única camino para poder llegar a ese conocimiento científico, sino que también a partir desde la deducción de lo que es el razonamiento, desde lo que es analizar y contrastar y oponer esas ideas que se nos van presentando durante el conocimiento y llegar hacia las teorías.